Muy buenos días, buenas tardes a todos quienes nos siguen en esta transmisión de la conferencia Repensando Todo, COVID-19 en las Américas. A nombre del comité organizador y de las instituciones afiliadas a esta conferencia, les doy la más cordial bienvenida. Este evento está apoyado por el Instituto de Salud Pública Global AHF y el Instituto de Estudios Avanzados de las Américas, ambos con sede en la Universidad de Miami, por AHF, AIDS Healthcare Foundation y la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al SIDA, IAPAC. Saludamos con mucho gusto a toda la gente que nos acompaña desde las transmisiones en vivo por la plataforma oficial de la conferencia, además de Facebook Live desde las páginas de AHF en habla hispana. Les recordamos que pueden escribirnos sus preguntas tanto en el chat de Facebook como en la plataforma oficial de la conferencia para abordarlas con nuestros panelistas. En este panel hablaremos de la importancia de cómo la pandemia ha afectado a los héroes quienes se encuentran en la primera línea de batalla contra la actual pandemia, cómo se han visto afectados en su trabajo día a día y cómo podemos repensar y hacer propuestas innovadoras para cuidar a nuestro personal sanitario. También la grabación de este panel la podrán encontrar en el sitio oficial de nuestro socio IAPAC, en la sección destinada a la conferencia en el siguiente sitio, www.iapac.org. Este panel es titulado Personal de Salud en la primera línea de atención durante COVID-19 y a continuación presentaré a nuestra moderadora, la doctora Sandra Ávila. La doctora Sandra es médica general por la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. Es especialista en epidemiología por la Universidad del Rosario en Bogotá. Tiene un máster en atención integral en VIH por la Universidad del Rey Juan Carlos de España y además es maestrante en salud sexual y reproductiva por la Universidad del Bosque y actualmente se desempeña como gerente de calidad para AHF en Colombia. Doctora Sandra, no le quito más minutos, adelante con el panel. Gracias, Ariel. Ya estaba el doctor Diego, no podía habilitar su cámara, pero ya lo veo ahí. Bueno, pues buenos días para todos y para todas. De verdad, muchísimas gracias, sobre todo a nuestros panelistas por estar aquí. En unos momentos también va a entrar la doctora Gina. Realmente para AHF es un honor contar con ustedes en este panel. La idea y la finalidad de este panel pues es contar un poquito sus percepciones y sus experiencias sobre la afectación emocional y social que tiene todo el tema de la pandemia en los trabajadores de la salud en la primera línea como son ustedes en la atención del COVID. Bueno, nuestra metodología de panel, para no demorarnos y extenderme tanto, consta de 60 minutos. Cada uno de ustedes, como previamente ya tuvieron conocimiento, va a realizar exponer su experiencia desde el impacto que ha tenido la pandemia, tanto emocional, social y laboralmente. Y posteriormente de eso vamos a sacar un tiempo para conclusiones. Algunos de ustedes tienen ponencias. Sin más preámbulo, pues voy a darle la palabra al doctor Diego Fonseca, nuestro primer panelista. El doctor Diego Felipe Fonseca es médico psiquiatra, es jefe del Departamento de Psiquiatría y de Enfermedades Mentales en la Fundación Clínica Chayo, aquí en Bogotá. Psiquiatra clínico de obesidad de la Fundación de la Clínica Chayo, es médico general de la Universidad del Bosque, especialista en psiquiatría de la Universidad del Bosque y en docencia universitaria de la Universidad Militar. Doctor Diego, bienvenido y le doy la palabra. Sandra, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Pues me parece, primero que todo, muy importante poder participar de esto. Les agradezco mucho que, pues, la invitación primero que todo y de segundo, más allá que solo la invitación, que de verdad se puedan abrir espacios tan importantes como este, donde de verdad como que se comparten muchas cosas desde la parte, no solamente cosas académicas, sino desde las vivencias, ¿no? Que siento que también poder hablar de la experiencia personal en cómo se ha venido afrontando todo este tema de la pandemia en cada uno de los sitios donde podemos prestar nuestros servicios y trabajar, pues como está cada uno de nosotros, es muy, muy importante porque si bien hay mucha literatura, hay muchas cosas que uno puede encontrar incluso desde hace más de un año, desde que comenzó todo esto. Inicialmente había muchos reportes y estudios y proyecciones. Es bien diferente lo que uno puede encontrar en la literatura a las experiencias personales de cada uno. Entonces, sí, pues primero que todo, por eso les doy las gracias por esta invitación y por este espacio.
Desde aquí, desde la fundación en la Clínica Chayo en Bogotá, desde que arrancó todo el tema de la pandemia y los aislamientos preventivos y todo esto, digamos que lo que yo he percibido en lo personal y desde el equipo médico de psiquiatría, desde la clínica también, hubo una preocupación muy grande con la atención a los colaboradores. Lo de los pacientes y todo esto, pues igual venía generándose mucha información y mucho conocimiento que dice un colega aquí de la clínica, no psiquiatra, pero sí cirujano del grupo de obesidad del que hago parte, dice lo único bueno del subdesarrollo es que llega la información ya toda como mascada, ¿no? Ya investigaron en Europa, investigaron en Estados Unidos, investigaron en todos lados y aquí nos llega la información, es lo único bueno del subdesarrollo, dice él. Y pues todo el tema de atención a pacientes, severidad, medicamentos, todo, como que bueno, listo, ya venían haciendo un montón de estudios, pero la parte del personal de salud, sí, yo también creo que la clínica lo ha tomado de una manera muy responsable y muy participativa, porque desde el primer momento, desde la dirección, la recomendación fue enfoquémonos en los colaboradores. No sé cómo habrá sido en otras instituciones respecto a eso, pero entonces aquí empezamos a integrarnos el equipo de psiquiatría y el equipo de psicología para empezar a hacer unas atenciones presenciales, virtuales, en grupos muy pequeños ante la imposibilidad de hacer charlas, pues digamos en grupos más grandes como era la normalidad anteriormente. Entonces ha sido un reto para todos y en medio de todo eso yo he tenido la oportunidad de entrevistar tanto a personal de urgencias como personal de hospitalización, como personal de salas de cirugía y personal de la UCI, médicos, enfermeros, auxiliares, y también pues ha habido el contacto con muchos pacientes y con muchos familiares. Digamos que la situación de los médicos previo a la pandemia ya mostraba un panorama preocupante desde el área de salud mental. Hay un estudio que hicieron que uno dice, no, pues ya no es tan vigente, pero fue el del 2018 y 2019 en Estados Unidos, donde entrevistaron casi a 40,000 médicos de todas las especialidades en una encuesta de burnout. Y en realidad los datos son muy importantes. De esos 40,000 pacientes, casi 15,000 tenían o tienen algún síntoma afectivo, depresión, ansiedad, trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático, secundario a estas consecuencias del burnout. Y de esos, un porcentaje, de esos 15,000, un porcentaje también venía ya presentando definitivamente ya por criterios del DSM episodios o trastornos depresivos, episodios depresivos o trastorno depresivo recurrente, y hasta un 1% de esos 40,000 había tenido riesgo, ideación, riesgo o intentos de suicidio. Entonces ya la situación era pues no alarmante, pero sí era muy preocupante. Ya venía viéndose esto. Entonces viene todo este tema de la pandemia y arranca toda esta ola de información o de mala información, redes sociales, los noticieros inicialmente desde el 9 de marzo, más o menos, que fue, no recuerdo exactamente la fecha, cuando aquí en Colombia comenzaron con el simulacro de aislamiento y de ahí arrancó todo este tema. Noticias por la mañana, por la tarde, otro ratico por la tarde y por la noche, solo pandemia, pandemia, pandemia. Entonces, claro, todo el mundo estaba como cuando le van a decir a uno, se le va a meter un tigre a la casa a morderlo. No sabemos cuándo, pero se le va a meter. Entonces, todo el mundo súper alerta, en un estado hipervigilante que también termina siendo muy desgastante. Y empiezan pues a ocurrir todas las cosas que han venido ocurriendo con los pacientes, con los picos, con ese incremento de necesidades, con todo el tema de la necesidad de usos de elementos de protección personal, que en muchas instituciones no se dieron o no se dieron a tiempo y también esa era una preocupación más, que en otras instituciones pues muy juiciosamente se hicieron responsables y se empoderaron de la protección de todo el personal con todo esto.
Pero pues igual, ¿no? Es prestar un servicio en unas condiciones completamente diferentes a las que a nosotros nos entrenaron. Si bien uno sabe que siempre hay un riesgo de contagio y la importancia del lavado de manos, como que en esta situación sí se ve que ahora sí es una necesidad 100% y eso era una cosa que cambió las rutinas de todos los servicios de atención en muchas clínicas. Entonces viene toda esa necesidad como una carga adicional. Y también el reconocimiento por parte de los compañeros secundario a eso, ¿no? Todos nos ponemos un uniforme del mismo color que nos da la clínica, todos nos ponemos monogafas, todos nos ponemos careta, todos tapabocas, todos bata, todos, y yo no sé quién es quién. Después, pues ya uno tiene sus compañeros de trabajo, pero, pero esa cercanía y sobre todo en el tipo de población como somos nosotros, que hay como tanta cercanía y entonces el abrazo o el saludo de beso o el chiste en medio de un espacio de trabajo también se vio perdiendo porque por esa misma situación de hipervigilancia, el estrés digo, la tensión emocional y la tensión de estar a la expectativa de qué va a pasar y qué tipo de paciente me va a llegar y en qué condiciones va a llegar, terminó también como generando ese aumento de la carga emocional. Entonces, al igual que se vio en cualquier otro tipo de población, pues los médicos empezaron por medio o por consecuencia de toda esta situación también a soltar sus rutinas, ¿no? A soltar sus rutinas, ahora me acuesto más tarde, ya no salgo del hospital y voy a hablar con alguien o me veo con mi pareja o me veo con mis papás porque ya no se puede y además que no se puede también por el miedo de qué tal yo sea quien contagie a alguien. Es una carga que creo que ha tenido todos los Sí. trabajadores de la salud, siento que han tenido esa carga adicional de qué tal que yo sea quien lleve el virus a mi casa. Doctor Y, Diego, señora, discúlpame, te quedan 2 minutos. ay, perdón, Gracias. dale. Eh, bueno, el caso es que se ha venido generando todo esto, más la información que viene de otros sitios, ¿no? Suicidios de personal de salud, enfermedades, muertos por la pandemia, más todo el choque que ha venido confrontando, que estamos siendo formados para salvar vidas y los pacientes están muriendo en una proporción muchísimo mayor a la esperada. Ese ha sido un impacto muy duro. Algunos, digo, como para no alargarme tanto ahora que me cuentas, y algunas relatorías, digamos, de gente que ha venido trabajando en la clínica y uno los entrevista y el comentario es, estamos quemados, ver que ahora en diciembre y enero con este segundo pico de la pandemia, hay muchos médicos que dicen que definitivamente ellos se guardaron, no pudieron visitar a sus familias en fin de año y ver cómo en las noticias prende el noticiero y fiesta en no sé dónde, fiesta de contagiados, muchos adultos mayores fallecidos o muy enfermos por esta situación, termina siendo muy desgastante. Así como también hay otras maneras de afrontarlo, como también escuché otro relato de gente que dice, pues uno está preparado para esto como los soldados para la guerra. Y entonces está súper empoderado y todo, pero pues también pienso que es como un exceso. Ha sido un tema que ahora que viene la era post-COVID, cada vez hay más bibliografía de trastornos cognitivos, de demencias apareciendo con esto, de depresión, de ansiedad, de insomnio. Es un tema que en realidad yo pienso que si bien ya ha pasado todo un año en pandemia aquí en nuestro país, es un tema que recién está empezando de qué va a pasar a mediano y largo plazo y las consecuencias no son nada favorables. Hay una encuesta que estaba revisando la semana pasada, contrario a lo que se esperaba, la tasa de suicidios en Colombia disminuyó entre 2019 y 2020, de febrero de 2020 a enero 31 de 2021 disminuyeron el número de casos respecto a 2019, contrario a lo que se esperaba. Pero pues es que igual todavía no hemos terminado estos picos como para mirar las consecuencias a nivel económico, a nivel de consumo de sustancias. También ha sido una cosa muy
impresionante cómo se ha venido aumentando esas respuestas emocionales a través de refugiarme en el consumo de alguna sustancia que logre tranquilizarme, en cuanto a insomnio, en cuanto a ansiedad, en cuanto a consecuencias económicas por el tipo de contratación de la gran mayoría de médicos en el país y de enfermería también. Hasta ahora, hace poco que salió una resolución sobre el modelo de contratación de auxiliares de enfermería que lo están regulando, pero son muchas dudas que ha generado esta pandemia, como que ha sacado a la luz un montón de dificultades que ya estaban por ahí guardadas y que se hablaban como tras bambalinas. Sí siento que esto ha sido muy impresionante por los relatos de los compañeros. En la unidad de cuidado intensivo hablábamos precisamente de esto, de la Te queda tasa un de minutito mortalidad. adicional. Sí, señora. Un minutito. Gracias. Gracias. La tasa de mortalidad y cómo pega directamente en los médicos esa sensación de impotencia. Entonces es mucho más allá del ego y de estas cosas de yo me formé para tratar de aliviar, de acompañar, de salvar vidas y no lo estoy logrando. Entonces ya como les decía desde el principio, la población médica previo a la pandemia ya tiene un alto riesgo de suicidio con un agravante más que la gente no consulta. Como soy médico, entonces ¿para qué voy a ir? Yo miro cómo lo manejo, eso no es tan grave y las cosas se van acumulando. Y ahora después de toda esta situación de enfrentarse a la muerte, a las familias, a los duelos de más difícil resolución, no resueltos, pero de más difícil resolución, termina eso también generando muchísimo más desgaste, hablando en términos del burnout y en escalas de estrés agudo, y probablemente después de 6 meses de este pico también se podrán hacer muchísimas cosas para identificar trastornos de estrés postraumático que sin duda van a ser también un factor de riesgo, y no solamente digamos que la gravedad o la importancia de esto no es solo identificarlo o no identificarlo, sino que un diagnóstico de un trastorno por estrés agudo, estrés postraumático, de burnout, más allá de hablar de depresión y ansiedad o insomnio, termina generando muchas consecuencias también a largo plazo. Entonces, es un tema que es muy importante poder identificar primero, pero para la identificación y el mensaje para los médicos, si nos están viendo, personal de enfermería que nos esté viendo, terapeutas, es que busquen ayuda, que por favor consulten ante la presencia de cualquier alteración emocional. Hay cosas que se resuelven muy bien en una psicoterapia sin necesidad de utilizar psicofármacos, porque también hay un rechazo, hay un estigma muy grande en los medicamentos psiquiátricos, son adictivos o me duermen o no voy a ser igualmente activo en mi trabajo, pero por favor consulten, porque ya venía siendo un problema grande el riesgo de suicidio en el personal de salud, y con todo esto sin duda se ha venido incrementando y seguramente va a seguir siendo así. Muchísimas gracias, doctor Diego. Vamos Vale. a darle la palabra a nuestra enfermera profesional Mónica Rojas. Ella viene en representación de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, una organización que personalmente quiero mucho, que es a la cual soy muy cercana. Ella es especialista en cuidado crítico, especialista en docencia universitaria, es miembro del grupo de investigaciones de CINCA y ex vocal del capítulo de enfermería de la Asociación Colombiana de Medicina y Cuidado Crítico. Coordina, es la coordinadora de enfermería de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Universitario San José, y es, además de esto, es docente de pre y posgrado de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Pues Mónica, bienvenida, muchas gracias. Creo que más que cualquier otra, un rol muy importante de enfermería en el cuidado del paciente. Entonces, sin más preámbulos, te dejo el micrófono abierto y tienes 10 minutos a partir del momento. Yo te voy a avisar cuando ya se acabe, esté por acabarse el tiempo. Bueno. Bueno, doctora, muchas gracias y buen día a todos. Pues quiero expresar primero mi agradecimiento a todo el comité organizador por la invitación, y muy especialmente a COFAENT, que ha delegado la responsabilidad en mí para que yo pueda hablar de lo que está pasando con el sentir, la percepción y todo lo que tiene que ver con nuestro quehacer en el día a día. Voy a permitir compartir la pantalla, perdónenme un segundo.
Ok. Perdón, un segundito. Listo. Bueno, yo he querido hacer un poquito de alusión a lo que nosotros estamos viviendo hoy día con esta pandemia, pero también cómo ha sido nuestra intervención a nivel del cuidado de nuestra profesión a los pacientes que sufren la enfermedad en la manifestación grave. Y quisiera empezar con esta frase que es un fragmento de una entrevista de una colega nuestra que estuvo hospitalizada con nosotros, tratando de traer su atención a todo lo que nosotros podemos hacer por los pacientes y como bien lo mencionaba el doctor Fonseca, ha cambiado nuestra forma de hacer nuestro trabajo y de nuestro cuidado, pero sin embargo nosotros debemos esforzarnos porque los pacientes recuerden muy bien cómo los tratamos, incluso puedan a través de toda esa coraza que él muy bien describió y que nosotros debemos usar para todo lo que tiene que ver con la prevención y elementos de protección personal, puedan sentir una calidad en el cuidado. Estos son los focos que vamos a ver en esta sesión breve y es algún recuento de los nuevos problemas que hay en la UCI, lo que hemos pensado que es importante de replantear y también asumir como una nueva forma de cuidado, cuáles son las intervenciones que son básicas, pero también han demostrado un beneficio importante en el cuidado de los pacientes y sus familias y cuáles son las reflexiones que fundamentan todo esto. Como muy bien lo describía el doctor Fonseca, nosotros nos hemos visto enfrentados a una nueva situación que ha sido a nivel global y ha traído muchos problemas. Sin embargo, nosotros en las unidades de cuidado intensivo han sido muy visibles últimamente. Creo que la palabra intensivista, enfermera, unidad de cuidado intensivo ha sido muy renombrada. Allí pues obviamente todos los medios de comunicación y también nos hemos vuelto un elemento trazador para las políticas de prevención en cuanto a la transmisión de esta nueva enfermedad, incluso en cómo van a decidir algunas políticas frente al consumo de recursos y la asignación de ellos también. Hemos también estado inmersos en los recursos limitados que inicialmente cuando tuvimos nuestro primer pico pensamos que iba a ser solamente en ciudades o en poblaciones lejanas, pero en el día a día nos hemos visto enfrentados a sortear algunas situaciones en la disminución de administración o de recursos tales como medicamentos, los más nombrados, sedación, analgesia, incluso relajantes de tipo neuromuscular que usamos ahora en una mayor frecuencia, como también la incomodidad de todo el uso de los elementos de protección personal interfieren en lo que hacemos, el cansancio, el agotamiento, la deshidratación, las marcas que dejan en la piel, la dificultad en comunicarnos no solamente entre nosotros, sino también con el paciente y que él sufra un poco más porque no está viendo nuestros rostros, no está viendo nuestro lenguaje no verbal y entonces allí es un poco más complejo brindar un cuidado de calidad. El agotamiento que inicialmente en nuestro primer pico fue relacionado con todo lo que tuvimos que empezarnos a preparar y cómo empezábamos a ver que esa curva iba a llegar a ese punto máximo cada vez más lejos. Y ahora con el segundo evento hemos visto cómo ya después de 11 meses el personal está agotado, no solamente en un cansancio físico, sino también emocional. También quiero resaltar lo que mencionaba el doctor anteriormente y es cómo los cambios en nuestro comportamiento social en un turno que ya no podemos compartir un café, tener que explicarle esto a las personas que están envueltas en este tipo de situaciones es un poco complejo. Lo que nosotros hemos dejado de hacer, ir a visitar nuestras familias, nuestros papás, que son personas que están a riesgo, incluso también importante que nosotros podamos ver cómo yo que lidero equipos de trabajo, hay una gran rotación, un nivel de ausentismo importante que puede ser por prevención o incluso también por personas enfermas o algunas personas que no pudieron seguir adelante con esta presión importante y decidieron tomar otros rumbos. Los indicadores de calidad nuestros, como también hemos tenido un aumento en las infecciones asociadas a la atención en salud y las lesiones de piel que son netamente correspondientes a enfermería.
cómo la enfermedad misma ha permitido que con el cruce de estos pacientes, la estancia mayor, más o menos 14 días están durante las unidades de cuidado intensivo, ese es un promedio, el uso de ventilación mecánica prolongada, el uso también de cúbito prono para poder restablecer algunos mecanismos de oxigenación, interfieren en los resultados. Y cómo no hablar de la humanización, que hace 5 o 6 años ya hemos venido trabajando fuertemente, tratando de cambiar la cara de las unidades de cuidado intensivo, volverlas más amables, más abiertas y que las personas puedan estar allí y mejorar un poco su experiencia. Hemos tenido que retroceder todo el terreno que ya habíamos ganado con la limitación a las visitas y seguir manteniendo estas restricciones que, aunque son un poco duras, pues debemos mantenerlas para evitar todo el tema de contagios. ¿Cómo no hablar de la salud mental en los profesionales? Este es un reporte bien importante que está mencionado por la Asociación Americana de Enfermeras en Cuidado Intensivo, donde describen muy bien la estigmatización a la que nos hemos visto envueltos. Un día podemos ser nosotros los héroes, pero al otro día podemos ser los villanos, podemos ser amenazados, incluso han recibido agresiones. La incertidumbre que bien la describía el doctor, cómo nosotros podemos ser un vector y un factor de riesgo adicional para que este virus llegue a nuestra casa, la angustia moral que definitivamente está relacionada no cómo hemos vivido la pandemia, porque afortunadamente hemos tenido cómo atender a todos los pacientes y no nos hemos visto enfrentados a algunas situaciones de orden de llegada o de definir a qué paciente sí o a cuál paciente no atendemos, pero sí todas las pérdidas de las vidas que hemos tenido, que han sido muy valiosas, porque detrás de esas vidas hay historias, hay familia y hay mucha mística también en cuanto a cómo enfrentamos la muerte. Y en ello, pues todas las manifestaciones que donde quiero resaltar un poco es todo el agotamiento emocional y la despersonalización de los pacientes que ha tenido esta época. Y aquí de frente a nuestro paciente, viendo que esta enfermedad es cada vez más amenazante, en marzo no sabíamos nada y hemos encontrado una serie de recursos que nos ha permitido mejorar el tema de la atención de estos pacientes, pero sin embargo no hay tratamiento, todavía no hay vacunas y pues la mortalidad sigue siendo cercana al 40%, nunca antes visto en las unidades de cuidado intensivo. Como los conocimientos de los profesionales son también un factor importante al momento de brindar cuidado de atención con calidad, como cuando hay estos procesos de agotamiento o personas incapacitadas, hemos tenido que entrar profesionales de otras índoles que no han tenido experiencia ni conocimiento, pero que definitivamente son importantes para poder seguir restableciendo este cuidado. Hay una demanda mayor de cuidado de enfermería, el uso de vasopresores, el uso, como ya les había comentado, del decúbito prono, todo lo que debemos organizar y entrenar a la gente para que lo aprenda a hacer y lo pueda hacer de una forma segura sin eliminar los dispositivos de uso médico que son fundamentales para la atención de los pacientes. Si ustedes recuerdan, hablar de fin de vida, pues todavía sigue siendo un mito en muchas unidades de cuidado intensivo. Y si en situaciones normales o particulares donde podríamos establecer entrevistas con la familia en un sitio adecuado, en condiciones de privacidad, hoy día hay que hacerlo a través de un teléfono. ¿Cómo se le explica a la familia que hemos llegado a un punto donde no hay reversa? ¿Cómo además preparamos a esa familia para que tome decisiones frente a la pérdida de autonomía de ese paciente? La no presencia de la familia en la UCI nos ha dado supremamente duro porque hemos, como ya les había contado, echado un poco hacia atrás en todo lo que veníamos ganando y en este momento los pacientes están muriendo en las unidades de cuidado intensivo solos, aislados, allí donde la familia no ha podido hacer un duelo de verdad funcional y donde no se ha podido hacer ceremonias de acuerdo a sus preferencias religiosas. Y cómo no hablar de los pacientes que logran sobrevivir de la unidad de cuidado intensivo y de la patología como tal. Y hablamos del síndrome post-UCI, pero incluso ahora estamos hablando de un síndrome post-COVID, como la presencia de la enfermedad y de sus manifestaciones dura más o menos 6 semanas, como hay un deterioro cognitivo, un deterioro mental, incluso un deterioro de la movilidad que no deja que estos pacientes vuelvan a su vida normal. Esto es un paper que pues quisiera que lo revisaran luego y es como también la experiencia de estados anteriores que han vivido la enfermedad han podido establecer productos o oportunidades de mejora y nosotros también estamos en mora de ya ir revisando qué ha pasado con la segunda pico o la segunda ola. Y esto es para tratar de no perder... Disculpa, se quedan 2 minutitos.
perder de vista lo que hace enfermería, cómo los cuidados que son invisibles pueden marcar la diferencia. Entonces establecimos 3 factores: la comunicación con el paciente y la familia, cuidados de vida y cuidados con los profesionales de la salud. Y allí entonces vemos cómo la comunicación es una primera necesidad básica que piden las familias, y no están hablando solamente de la información del pronóstico y de la evolución de la enfermedad, sino también de cómo podemos llenarlos de bases que ellos puedan establecer cuál es la mejor decisión para su paciente y su familia. Estas son algunas cosas que nos estaban hablando los familiares en el momento en que les preguntábamos cómo ha sido su vivencia, qué ha pasado con la comunicación, qué ha pasado con la información. En los cuidados de fin de vida, tener claro que todavía nos falta mucho por recorrer. Hay personas que todavía no tienen muy claro qué hacer en los cuidados de fin de vida, pero de allí entonces vemos cómo empezamos a trabajar entornos de trabajo de salud en los colaboradores, encaminados en 6 variables que nos permiten que las enfermeras estén mayormente comprometidas, que haya un menor desgaste y una menor rotación. Incluso hemos tratado de hacer visible lo que hacemos, tratando de darles un espaldarazo, viendo cómo funcionamos de una manera más integral y que la sociedad nos vea como necesarios. Algunas actividades de autocuidado relacionados con la salud física y mental que desarrollamos sin costo alguno dentro de los turnos, como también hicimos reubicación de las personas que tenían factores de riesgo, como trabajamos también impactamos en el bienestar del talento humano, creando bonos, cenas, coaching. También nos llama la atención mucho que en nuestra población somos muy reacios a consultar, como le estaba diciendo el doctor, y esto es porque pensamos que si lo hacemos nos pone en una situación de desventaja, y como decían, son soldados que están preparados para la guerra, y entonces mostrarnos débiles pues no es nuestro mayor argumento. Esta es una guía de conversación del paciente y la familia que lo que busca es estandarizar. Cada persona que llegue nueva a nuestro staff debe hacerlo de una manera ordenada con este guión, y es lo que hemos podido avanzar en la comunicación. Queremos pasar de dar información a comunicar. Las videollamadas que pues han estado muy de moda, pero lo que tiene más sentido allí es usar la tecnología a nuestro favor, y adicionalmente a eso hacerlo con un protocolo que permita la manifestación de la esperanza y de el amor entre las personas que se conecten. No es fácil. Las personas que lo hacemos en las unidades de cuidado intensivo decimos, tenemos ya una carga de trabajo muy alta y ahora me toca hacer videollamadas. ¿Por qué tiene que ser enfermería? ¿Y cuál es el riesgo de contagio? Todas estas variables hemos tratado de controlarlas, tratando de empoderar a las enfermeras y también asumiendo nuevos procesos de limpieza y desinfección para que esto no sea un mecanismo pues, que nos permita llevar la enfermedad de un lado a otro. Adicionalmente, en los cuidados de fin de vida, tratamos ya de que exista una persona que pueda estar acompañando a su familia, especialmente que sea una misma persona, que no tenga síntomas. Inicialmente lo hicimos con un contacto visual, ya permitimos el contacto físico de los familiares con las familias. Y por último, quiero decirles que todo esto ha sido fundamentado en algunas virtudes que para nosotros son importantes. Más allá de ser impuestas, es convencer a nuestro equipo de salud de que esté conforme a todo lo que nosotros estamos viendo, la vulnerabilidad, pensando en que nos puede pasar a nosotros, a nuestras familias, y la compasión, que va más allá de la empatía y va más allá de la piedad. Lo que quiere decir allí es que nosotros estamos aquí presentes para tratar de aliviar a esas personas y disminuir su sufrimiento. La comunicación, y por eso nosotros destinamos un tiempo y recurso específico para que nuestro staff genere esas habilidades blandas, para que podamos llegar un poco más a las familias y podamos interaccionar de una mejor manera. Y por último, quiero dejarles esta frase que es: recuerden que no siempre vamos a poder salvar esas vidas que queremos y podemos reintegrar esos pacientes a sus familias, pero siempre debemos estar pendientes en aliviar el sufrimiento, y eso se llama compasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por tu presentación, una presentación muy linda de la visión de enfermería. Pasamos a la doctora Gina Xiomara Rojas. Ella es médica internista, docente de la Universidad Javeriana aquí en Colombia, internista de cuidado intensivo del Hospital de Kennedy en Bogotá, el Hospital de Fontibón. Ella es médica general de la Universidad Nacional, internista de la Universidad Nacional de Colombia, y en este momento es maestrante en Ciencias Biológicas de la Universidad Javeriana. La doctora Gina pues nos va a contar cómo ha sido el impacto emocional y la capacidad de respuesta en las unidades de cuidado intensivo piso en los pacientes con COVID.
Doctora Gina, les recuerdo que tenemos 10 minutitos, de estar avisando 2 minutos antes para poder ya darle la palabra a Isabel y concluir nuestro panel. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenas tardes ya, muchas gracias por la invitación. Quería enfocar un poco, es hablar de diferentes sentimientos que hemos llevado, que llevó el equipo, por lo menos de la UCI, del Hospital de Kennedy, que es un hospital público, es un poco diferente a cómo se maneja, por ejemplo, en el hospital universitario o en San Ignacio o en otros hospitales, pero que estuvimos, digamos que hemos tenido en especial en el primer pico, tuvimos que afrontar mucho antes que otros hospitales, tuvimos que afrontar la crisis del coronavirus y que ahorita en la segunda ola pues también tenemos buena parte de lo que hemos afrontado. Entonces lo dividí como en sentimientos y el primer sentimiento al que estuvimos expuestos fue la incertidumbre. Al principio no sabíamos qué iba a pasar, no, la información que teníamos de China era casi nula, realmente no pensábamos que fuera tan fuerte, pensábamos que iba a ser como el H1N1 y que nos íbamos a enfrentar a tener la unidad de cuidado intensivo llena, como lo habíamos hecho ya antes, pero que eso no iba a salir de ahí y no iba a pasar a mayores. Ya es cuando empieza a llegar a España que empezamos realmente a ver qué era lo que estaba ocurriendo y de ahí pasamos a tener ese miedo de qué iba a ser, de quiénes iban, de los que de una vez decidieron renunciar e irse. Pasamos a la segunda fase, que es el miedo, y pasamos a tener miedo interno y miedo externo. Pasamos a tener miedo dentro de la unidad de cuidado intensivo porque, por ejemplo, nosotros teníamos una unidad de cuidado intensivo que se volvió la unidad COVID en un principio, pero que estaba muy cerca a la unidad que todavía era no COVID. Y entonces, por ejemplo, la gente prefería no pasar por los pasillos o acercarse, le cerraban la puerta para el descanso al personal de enfermería de la UCI COVID, no los dejaban pasar al sitio común de comer, les hacían señal de la cruz para que no se acercaran. Pasábamos a que el mismo personal escondía los EPPs porque pensaban que se iban a acabar y que no iba a haber más y que no tenían cómo llegar hacia adicional. Pasamos al miedo externo, que era el miedo de que nos trataban mal en la calle, el miedo de que nos echaban agua, nos rociaban alcohol, la gente nos hacía a un lado cuando pasábamos, a que no podíamos salir con el uniforme puesto, que era pues como una costumbre que uno siempre tenía. Entonces teníamos como esas dos cosas. A las familias, muchas de los auxiliares que trabajaban con nosotros se fueron a vivir juntas y dejaron a sus hijos y a sus padres, más o menos dejaron de verlos 2 o 3 meses, porque pues no querían tener o ser el factor por el cual llevar la enfermedad. Entonces, todo eso hizo aumentar el miedo y aumentar la presión sobre el personal de la UCI. Y como teníamos tanto desconocimiento de la enfermedad, entonces empezaron a haber discusiones sobre el manejo de los pacientes. Entonces, por ejemplo, nadie quería extubar un paciente porque decían que entonces iba a seguir llenando de aerosoles todo el sitio y entonces era la discusión de mantenerlos sedados muchísimo tiempo. Había personal que no quería reanimar a los pacientes, porque decía que si los reanimaban, entonces eso iba a aumentar los aerosoles. Había personas que decían que los pacientes con COVID no se reanimaban. Entonces fue una pelea contra el miedo. Entonces fue la pelea contra el miedo a acercarse al paciente, la pelea contra el miedo de ponerse los EPPs y no, vi varios de los auxiliares y varias de las enfermeras desmayarse de la deshidratación adentro y hacían síncopes vasovagales. ¿Por qué? Porque no teníamos como los medios, lo que les decía, nos cerraban los sitios para comer cercanos. Entonces fue muy duro al comienzo, o sea, al principio fue muy duro. Y además nosotros nos seguíamos pues por lo que iba pasando en otros países y con los tratamientos veíamos que los pacientes no mejoraban. Entonces empezamos a ver cómo a pesar de hacer todos los esfuerzos, de hacer toda la pronación, nuestros pacientes morían uno tras otro y morían. Y eso hacía que el equipo se sintiera aún más desgastado, más mal porque veía que no mejoraban y veían que se estaban muriendo y veía que la gente y que el esfuerzo se perdía. Decidimos salirnos un poco como de lo que estaba ocurriendo, decidimos salirnos de los manejos que venían y que nos estaban dando aquí,
adelantarnos un poco antes del recovery y empezar a ponerle esteroide a los pacientes, empezar a hacer otro tipo de maniobras, y ahí pasamos al tercer sentimiento, que fue la esperanza. Y fue cuando pudimos ver a nuestro primer paciente después de 3 semanas, poderlo extubar y poder ver que no se murió, poder ver que el paciente se empezó a mover y empezar a ver que teníamos la esperanza de que sí iban a sobrevivir y que todo eso que estábamos viviendo y todo eso que estábamos pasando no era en vano y que había posibilidades de pasar adelante, de seguir. Y empezamos a ver cómo empezaron a bajar, empezamos a ver que los pacientes empezaron, y empezamos ya a hacer como acoplarnos un poco al COVID. En la unidad empezamos, ya se empezó a expandir las otras unidades, entonces ya el personal tuvo que ver con COVID. Entonces el hecho de que hubiera más personas implicadas también ayudó a que la gente le perdiera el miedo y se diera cuenta que era algo que había que hacer y que teníamos que seguir. Entonces digamos que eso nos pasó. Señora, te quedan 2 minuticos. Ya me quedan 2 minutos. Bueno, el tiempo pasa. Perdón. Y después de la esperanza ya pasamos a un punto muy feliz hasta que llegamos a la segunda ola. Y en la segunda ola nos encontramos no otra vez, o sea, ya sabíamos lo que iba a hacer y el manejo, o sea, ya sabemos cómo manejar el paciente, pero nos enfrentamos a un segundo, que es como nuestra segunda parte más difícil, y es que ya fueron las familias, los familiares, los amigos, ya empezamos a ver personas cercanas morir por COVID. Entonces empezamos ya a tener ese problema y me lo decían, y además de que a nosotros mismos nos diera COVID. Entonces ya empezamos a pasar por esa parte como de la resignación, de la tristeza, de sentir que era lo que estaba pasando, de sentir que nos podía pasar a todos, de que a pesar de que nos cuidáramos mucho, igual nos iba a ocurrir, de ver que habíamos perdido personas importantes a nuestro alrededor. Entonces, esa segunda fase, digamos que ha sido un poco más difícil de manejar desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico para los equipos. Un auxiliar me decía, es que es como si a ti te atracaran en la esquina cuando él regresó después del COVID, te atracaran en una esquina y el otro día tuvieras que volver a pasar por esa esquina y tuvieras que volver a revivir todo otra vez y tener que volver a pasar por esa angustia y por esas actividades muchas veces. ¿Qué es lo que hemos hecho y qué nos ha favorecido, qué hemos encontrado nosotros? Nosotros desafortunadamente no hemos tenido apoyo psiquiátrico, pues a veces nos escriben, nos mandan por WhatsApp mensajes de motivación, pero el resto no más. Hemos encontrado cosas sencillas y que es lo que nos hace funcionar como equipo todos los días. Entonces hemos encontrado, uno, en tratar de entender que no va a ser igual, que la cosa va a seguir siendo una montaña rusa de subidas y bajadas y de picos, que tenemos que aprovechar esos momentos valle para tratar de hacer una vida normal, pero tenemos que tener expectativas más bajas que no nos frustren. Entonces ya no necesito tener el último viaje a Tailandia, sino que probablemente si hago un viaje a la finca con mi familia y estoy con ellos va a ser mucho mejor. No voy a esperar el concierto para ir y sentirme feliz, sino que probablemente si puedo ver una película o la puedo ver en familia, esos momentos más pequeños pueden hacerme más felices. El hecho de poder conversar entre nosotros y darle cabida en algunos momentos durante el día, de qué es lo que ocurrió, de cómo está su familia, qué ha pasado, permite que la gente se desahogue y como los otros tienen o han tenido situaciones similares, nos ha permitido poder tener más como una compenetración como si fuéramos más familia. Y ese tipo de cosas es la que nos permite seguir adelante. Señora, ya. Finish. Duraría todo el día aquí sentada realmente porque creo que es la experiencia real de lo que se vive en medio de esta pandemia, ¿no? Que es más valioso tal vez no el viaje a Tailandia, pero sí compartir en casa con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Marisabel. Marisabel es médica, actualmente en atención de telemedicina de Medical Health, médica de urgencias. Ella es médica general de la Universidad de los Andes de Venezuela y actualmente residente de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia. Ella nos va a contar un poco su visión en 9 minutitos
su visión del impacto de la pandemia y sobre todo ella, cómo ha sido todo el reto emocional siendo una médica extranjera, una médica migrante. Pues bienvenida, Isabel. No se te escucha, tienes el micrófono apagado. Te voy a avisar 2 minutitos antes Sí, para poder concluir y dar respuesta a un par de preguntas que tenemos de la audiencia. vale, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí. Yo tenía Sí, una presentación, había enviado la presentación, no sé por ¿quieres qué que no la la tengo. ponga? Sí, por favor, y me ayuda. Ok, perfecto, no hay problema, yo la tengo. Dame un segundito. Bueno, entonces dame un minutito. Me dicen si ya la ven. Es esta. Me dicen si ven ya mi pantalla. ¿Ya? Todavía. ¿Sí? Se ¿Estás está viendo cargando. espérame un segundito. Dame un segundito. Un minutito, un minutito. Que ya. Ya, ahora sí. Ok. Voy a Bueno, poner. primero que nada, mi presentación no es nada bibliográfico, es netamente la experiencia y se titula Una óptica en la pandemia por un médico general. La siguiente, por favor. Si quieren ver. Mi óptica al frente a la pandemia fue totalmente diferente porque yo, a diferencia de lo que están comentando los doctores, no estuve directamente con los pacientes personal, sino a través de la virtualidad. Me tocó estar a través de la virtualidad. Y digo que me tocó porque si me hubieran preguntado un año antes si yo lo hubiera hecho, hubiera dicho que no. O sea, yo hubiera estado en una urgencia, en una clínica importante, y eso hubiera sido mi foco. Sin embargo, por circunstancias personales, venía trabajando con una empresa de medicina domiciliaria, luego de haberme retirado de las urgencias por unos meses para estudiar, para poder optar por una residencia. Y cuando le manifiesto iniciando la pandemia a mi jefe de mi circunstancia, él decide simplemente dejarme sin empleo. Trabajaba como prestación de servicio y evidentemente no tenía leyes que me apoyaran en ese aspecto y me dejó sin trabajo. Entonces llega una empresa española que tenía una filial en Colombia y se veían pacientes a través de la telemedicina. Yo nunca había trabajado a través de telemedicina y pues estaba comenzando la pandemia y iba a empezar a iniciar lo que era la virtualidad. Y veíamos pacientes no solamente de Colombia, yo he visto pacientes de México, España, Perú y Chile, son los pacientes que vemos. Entonces empecé a trabajar como médico virtual. Puede pasar a la siguiente, doctora. Evidentemente, si le preguntamos a la población general cómo ven al médico o cómo se imaginan al médico frente a la pandemia, la mayoría se va a imaginar esto, y eso me pegó mucho porque yo no me sentía partícipe de la historia porque estaba a través de la virtualidad. Entonces, eso fue sí como un choque y algo que tuve que ir asimilando poco a poco conmigo misma. Puede pasar a la siguiente. Igualmente, si preguntan, verían al médico de la UCI de esta manera o el que estaba enfrente de la pandemia de esta manera. Y lo que sigo repitiendo, eso me empezó a aflorar ciertos sentimientos porque pues no me sentía en ese momento que estaba siendo parte de la historia. La siguiente. Yo estaba en esta parte, siendo médico virtual, viendo al paciente en casa, viendo al paciente que estaba asustado, que estaba temeroso, que necesitaba, tenía una necesidad muy grande de hablar. Incluso había veces pacientes que no me consultaban por sintomatología física, sino por miedos, y eso lo veían muy frecuentemente mis compañeros y yo. La siguiente. Entonces, estos eran mis tipos de pacientes: la familia, los niños, el anciano con enfermedades crónicas, el joven, porque no solamente el anciano era el que estaba asustado, había muchísimos jóvenes asustados que, a pesar de que no tuvieran patología y que se les explicáramos una y otra vez que tal vez no eran una población vulnerable, estaban asustados en su casa, el estar solos en sus casas. Bueno,
porque no contaban con apoyo familiar, porque vivían solos ya en su cotidianidad. Ese paciente nos consultaba muy frecuentemente y era lo que veíamos a través de las pantallas. Siguiente. Entonces, yo empecé como a replantearme qué nos trajo el coronavirus, y yo creo que la respuesta es una respuesta muy personal e individual, pero no podemos suponer, o sea, se puede suponer que a la mayoría le trajo tristeza, le trajo desgracia, y no es así. O sea, hay personas que con esta pandemia realmente, y lo he visto a través de mis pacientes, también han tenido oportunidades de cambio, han traído incluso cosas positivas, oportunidades económicas. Entonces, no suponer que todo ha sido tan malo con la pandemia. Y esto lo vemos también en la consulta. La siguiente. Esto me pareció muy importante, y tal vez el doctor Fonseca podrá opinar sobre esto, pero en mi consulta a través de la virtualidad y a través de la telemedicina, que fue lo que me dedicaba, y incluso hacía turnos hasta de 18 horas porque estaba bastante a tope, pude notar que el que estaba atemorizado no solamente era el anciano, sino también el paciente joven, el paciente sin patología, incluso adolescentes, pacientes entre rango de 19 a 20 años, y empezó a aflorar como muchos síndromes hipocondríacos, síndromes somatización, y lo veía muy frecuente, y estos pacientes buscaban tanta y de manera repetida que le dijeras que todo iba a estar bien, que todo iba a salir bien, que tal vez sus familiares afectados sí pudieran tener cierto tipo de pronóstico, pero que ellos iban a estar bien. Entonces, empecé a notar que esto se repetía muy frecuentemente. Siguiente. Y también a final de año, sobre todo a final de este año, como una pregunta para mí misma, ya el 31 incluso de diciembre, me pregunté qué me enseñó el coronavirus como médico general, como un médico que tenía otra óptica o otra actuación en la pandemia, y es que de verdad en mi caso personal me trajo bastante humildad. Yo no me veía ejerciendo si no era en una urgencia, corriendo de un lado para otro o siendo más activa, y esto que me enseñó este año fue súper bien, porque me enseñó a plantarme. O sea, yo también puedo ser partícipe, yo puedo ayudar a las personas de otro foco, y eso fue algo que pues el año me trajo. Siguiente. Retos como médicos de primera línea, yo creo que, y esto lo hemos hablado y los han hablado los doctores, y estoy totalmente de acuerdo, es que va a haber un nuevo mapa emocional en el planeta, y evidentemente con la pandemia lo estamos viendo, se está estructurando, todavía falta mucho por terminar de suceder, pero sí estar conscientes que emocionalmente debemos apoyar a nuestros pacientes, e incluso nosotros también debemos recibir apoyo. Siguiente. Y para despedirme, muy cortico, yo creo que la pandemia también nos enseñó de que no solamente debemos cuidarnos desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista del planeta. Actualmente es nuestro espacio físico, y cada vez estamos más expuestos a que nuestro espacio físico se está reduciendo y que se está contaminando, y creo que eso también nos trajo muy positivo la pandemia con respecto a lo que debemos empezar a interiorizar. Listo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Isabel, y pues todos. Ariel, no sé si tenemos 2 minutitos para un par de preguntas. Ariel. Hola. Ariel. Bueno, yo mientras Ariel nos responde, bueno, les voy a decir acá algunas cosas. Felicidades a los panelistas y a todo el personal de salud en los hospitales. Eso nos dicen las personas de la audiencia. Desde el hospital administrativo, de apoyo, limpieza, enfermeras, médicos, médicas,
que están arriesgando sus vidas en la lucha contra esta pandemia. Bueno, ya nos respondió Ariel que sí podemos tener un par de minutos para las conclusiones. Eh, bueno, nos preguntan cuáles serían los grandes retos que enfrenta el personal de primera línea en el acceso a vacunación, por ejemplo. Vamos a responder estas dos preguntas y si les parece, cada uno de ustedes da una pequeña conclusión de nuestro panel y lo vamos cerrando. Entonces, no sé si Mónica, doctora Gina, nos quieren colaborar con esta pregunta. Los retos que enfrenta el personal de salud de primera línea en el acceso a vacunación. Entonces, Gina. Yo creo que los retos que tenemos son varios. El primero, cuándo van a llegar las vacunas. El segundo es que probablemente yo creería que es mucho mejor como a todo el personal que está, a todo el personal de salud realmente, porque están tratando como de dividir, ya le dio o no le dio, o si está en primera línea o no primera línea. Creo que debería ser Gina. de Hola. seguridad, a los camilleros, o sea, a la parte administrativa. Bueno, se te fue un poco la señal. Creo que se fue, perdimos a Gina. Mónica, si quieres dar una pequeña conclusión. Sí, doctora, yo pienso que el acceso a las vacunas es importante, sobre todo porque todos estamos muy expectantes. Al menos la mayoría de las personas que trabajan con nosotros están muy expectantes a acceder a ese recurso. Pero es importante también que no hemos tenido como mucha transparencia en el proceso. No sabemos muy bien cómo es la estrategia y cómo se va a desarrollar. Entonces, allí yo creo que sí es importante porque estamos yendo como en la marcha, pero creo que sí estamos un poquito quedados conforme a otros países que ya han empezado el proceso y que tienen ya como la experiencia. Entonces sí sería bueno traer esas lecciones aprendidas y tratar de, estoy de acuerdo con la doctora Gina, aumentar esa cobertura que ellos, pues que el gobierno tiene planeado. Bueno, muchas gracias. Doctor Diego, quisiera pedirle que nos dé una gran conclusión. Creo que todos han dicho cosas muy importantes y yo como médica creo que esto ha resignificado la medicina y el ejercicio de las profesiones de la salud. Quisiera si nos diera una pequeña conclusión que nos lleve a un proceso de reflexión ya posteriormente y para ir cerrando. Pues doctora, la verdad es que estoy de acuerdo con lo que estábamos comentando ahorita, perdón, del tema de la vacunación. Se habló de la incertidumbre en general desde el inicio y todo cómo se ha manejado la información, acceso, cuándo, cómo, genera más incertidumbre y termina siendo también la vacuna como algo de elemento de protección personal porque seguimos estando pues expuestos, o por lo menos las personas de primera línea. Como conclusión, yo sí creo que esto va a, o sea, lo que debería suceder, pienso yo, debería aquí en un ideal, de verdad es un tema de mucha reflexión hacia la solidaridad. Solidaridad porque de verdad, si yo me pongo el tapabocas, no solo me estoy protegiendo yo, estoy cuidando a los otros, estoy cuidando a la persona con la que estoy teniendo contacto, sea paciente, sea familiar, sea el vecino, cualquiera. Pero ahora que la doctora Isabel también estaba comentando el tema de los jóvenes en la consulta, inicialmente sí hubo como un incremento en consultas, o por lo menos en las interconsultas aquí en el hospital al servicio de psiquiatría, por pacientes que aparentemente no tenían ningún antecedente de enfermedad mental y empezaron a generarse algunos diagnósticos. En los jóvenes también se ha visto desde la primera ola, julio, agosto, septiembre, que los jóvenes le perdieron el miedo a la situación. Le perdieron el miedo, empezaron a salir más. Eso, mire que los que se mueren son los adultos mayores, pero yo creo que la doctora Gina, estando en la unidad de cuidado intensivo, también ha visto, como hemos visto aquí en cualquier institución, que esto puede ser grave para cualquier persona. Hay gente de 25 años que está muy mal, y como hay gente de 70 que está muy mal y hay otros que están muy bien. Entonces el llamado de verdad, la reflexión sí es hacia la solidaridad. Yo pienso que
así como en todo el Plan Nacional de Vacunación están diciendo la equidad y todo esto y las necesidades, sí debe haber una reflexión muy personal de cada quien de cómo está actuando, porque no puede quedarse uno como a mí ya me dio, entonces yo ya puedo salir tranquilo, como yo ya estoy vacunado, ya puedo salir tranquilo. No, es un llamado hacia la solidaridad en la población general y en los equipos de salud. No, voy a poner un ejemplo tonto. Yo como soy ortopedista, yo no tengo ni idea de COVID, allá que se entiendan los internistas, los intensivistas, los anestesiólogos, los infectólogos, los neumólogos y que los vean allá. Sí, si me toca, pues yo voy y lo veo, pero eso es problema de los otros, no. Yo creo que la reflexión de verdad es que esto es un problema de todos. Y tan de todos es que, bien lo decía la jefe Mónica al comienzo, ¿no? Era una cosa muy lejana, eso es en China, eso es en Europa, eso es en Estados Unidos, es en Brasil, y ahora ya está muy cercano y sigue estando. Entonces, incluso hasta muchas cosas en redes sociales, ¿no? Que dicen, hasta que los muertos no sean los muertos de uno no se va a poner como en ese plan de cuidarse. Sí siento que debe ser hacia la solidaridad. Muchísimas gracias a todos, de verdad que sí, para mí mi gran conclusión, pues definitivamente que para mí ha sido un repensar la medicina desde la humanidad, lo decían, desde la solidaridad, desde la empatía y desde la compasión, para todos y para todas. Muchísimas gracias, doctor Diego, doctora Isabel, doctora Gina, Mónica, un abrazo a COFADEM, por favor, y los invito a todos los asistentes a que se queden a nuestro siguiente panel, que es muy interesante, las enfermedades crónicas y urgencias médicas durante la pandemia, que comienza enseguida este panel. Gracias a todos, un abrazo, y gracias a ustedes por estar acá. Gracias.